La lluvia caía con fuerza sobre Bruma Alta, una ciudad sumergida en su propia tristeza. Las gotas golpeaban los techos metálicos con un ritmo constante, como si el cielo no pudiera dejar de llorar. Las luces de neón parpadeaban en los callejones, reflejadas en charcos sucios llenos de aceite y sombras. Aquella ciudad no perdonaba a nadie, ni a los vivos, ni a los que aún intentaban vivir. Mateo caminaba solo. Sus botas mojadas hacían un sonido hueco sobre el pavimento agrietado. Llevaba la chaqueta militar raída que usaba desde los días de frontera, con el cuello subido hasta las orejas. Tenía el rostro endurecido por el frío, los ojos escondidos bajo la capucha. Nadie lo esperaba en casa. Nadie sabía que seguía con vida. Y a decir verdad, él tampoco estaba seguro de querer seguir así. Pasó frente a un bar cerrado, una farmacia saqueada, una estación de metro que había sido tomada por bandas sin nombre. A cada paso, Bruma Alta le recordaba que no era su hogar. Era solo un refugio entre ruinas. Hasta que escuchó un sollozo. Un sonido suave, casi imposible de oír entre la lluvia, pero ahí estaba. Detuvo su marcha. Giró la cabeza, entrecerrando los ojos, y lo volvió a oír. Un pequeño llanto que parecía provenir de algún rincón oscuro. Su instinto le dijo que siguiera caminando. Que no se metiera. Que no era su problema. Pero su corazón, esa parte rota que aún insistía en latir, lo hizo girar sobre sus talones. Avanzó con cautela por el callejón lateral. Allí, entre pilas de basura, bajo una escalera metálica oxidada, había una figura diminuta. Una niña. Envuelta en una manta gris, con los pies descalzos y la piel pálida por el frío. Estaba acurrucada entre cartones empapados, temblando. Sus ojos eran enormes, brillantes, demasiado grandes para su rostro delgado. Mateo se agachó. Ella lo miró. No retrocedió. No gritó. Solo lo miró. Tenía algo en el cuello. Un implante metálico que parpadeaba en rojo. Tecnología médica o militar, no podía saberlo en ese momento. Lo que sí vio fue el miedo. El abandono. Y algo más, una esperanza diminuta, como una chispa, viva entre toda esa oscuridad. ¿Estás sola?, preguntó él, con voz grave. Ella asintió lentamente. Luego bajó la mirada, con los labios temblando. Mateo sacó una barra de alimento de su bolsillo y la extendió. Ella no se movió al principio. Entonces, poco a poco, estiró la mano, tomó la barra, y comenzó a comerla con desesperación. No hablaban. No necesitaban hacerlo. Él se quitó la chaqueta, aún sabiendo que le haría falta, y se la colocó encima. La cubrió hasta los pies. Y entonces, cuando creyó que ella se dormiría, que el silencio volvería a dominar el momento, la niña levantó la mirada. Esos ojos inocentes, grandes, temblorosos, se clavaron en los suyos. ¿Quieres ser mi padre? La pregunta fue un susurro. Pero lo atravesó como un disparo. Mateo se quedó inmóvil. Algo dentro de él se quebró. No era dolor, ni miedo, ni compasión. Era una mezcla de todo. Una memoria rota. Una promesa jamás cumplida. Un deseo que no sabía que aún tenía. Ella lo seguía mirando. Vulnerable. Abierta. No era una pregunta casual. No era juego de una niña que no entendía el mundo. Era una súplica. Una petición desesperada de pertenecer a algo, de no ser desechada como las demás cosas rotas de esa ciudad. Mateo se arrodilló a su lado. Le limpió la cara con la manga de su camisa. Le acomodó la chaqueta mejor, con torpeza. La envolvió con sus brazos. Sí, dijo finalmente, con la voz rasposa. Lo soy ahora. Ella se aferró a él. Cerró los ojos. Y por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, se durmió sin miedo. La lluvia siguió cayendo. Pero entre las sombras y los escombros, bajo aquel refugio improvisado, una promesa acababa de nacer. Y Mateo lo sintió en cada fibra de su ser. Ya no caminaba solo. La niña dormía profundamente en el viejo sofá de cuero agrietado, abrazando la chaqueta de Mateo como si fuera un escudo contra el mundo. La lluvia había cesado, pero la humedad seguía impregnando las paredes del apartamento, un refugio improvisado en la planta 28 de una torre abandonada. Mateo se sentó en una silla oxidada, observándola en silencio. Cada vez que su pecho subía y bajaba con suavidad, él sentía un peso desconocido dentro. No sabía su nombre. No sabía de dónde venía. Solo sabía que no podía dejarla. No después de esa pregunta. Se levantó con cuidado y comenzó a revisar el implante en su cuello.
No parecía un chip común de identificación. Era algo más complejo. Pequeños pulsos azules corrían por la base metálica, y las terminaciones parecían fusionadas con sus nervios. No se atrevió a tocarlo demasiado. Revisó su equipo. Nada. No había transmisiones salientes. Ninguna señal de localización. Por ahora, estaban a salvo. Cocinó algo sencillo, arroz viejo, rehidratado con un purificador portátil. Cuando el olor llenó la habitación, los ojos de la niña se abrieron lentamente. Parpadeó, confusa, y luego lo buscó con la mirada. Al verlo, sus labios se curvaron apenas en algo que quiso ser una sonrisa. «Tengo hambre», murmuró. Mateo le acercó el plato. Se sentó frente a ella mientras comía con la misma ansiedad de la noche anterior. No la presionó. No preguntó. No aún. ¿Tienes nombre?, dijo al fin, en voz baja. La niña se detuvo. Lo miró con un atisbo de miedo, como si responder pudiera causar daño. Me llamaban Alma, susurró. Mateo asintió. Alma. Un nombre hermoso. Irónico, quizás, en un mundo que ya no creía en las almas. ¿Recuerdas algo? ¿Algún lugar? ¿Alguien? Ella negó lentamente. Bajó la vista. Solo veo luces, rojas. Voces fuertes. Una mujer que me gritaba que corriera. Después, oscuridad. Él se apoyó en sus rodillas. Esa historia la había oído antes. No era única. Ni siquiera extraña. Pero la diferencia era esa pequeña sentada en su sofá, con un implante en el cuello y un brillo artificial en los ojos. No era del todo humana. Y eso, en bruma alta, podía significar solo una cosa: alguien la estaba buscando. ¿Tienes miedo de que te encuentren?, preguntó sin rodeos. Ella asintió sin mirarlo. Mateo se levantó. Fue hacia una caja sellada en el rincón y sacó un pequeño escáner. Era viejo, pero funcionaba. Lo pasó sobre el cuerpo de Alma, centrándose en el implante. Al principio, nada. Luego una interferencia. Un pulso. Un nombre en rojo apareció en la pantalla. Proyecto Alma, protocolo de recuperación, activo. La sangre se le congeló. Eso no era un implante médico. Era un rastreador militar. Y estaba enviando una señal de retorno. Corrió hacia la consola improvisada, desactivó la conexión exterior, anuló todo acceso remoto. La habitación entera se oscureció por un instante, pero logró bloquear la transmisión. Al menos temporalmente. ¿Hice algo malo?, preguntó la niña, con voz temblorosa. Mateo se giró. Caminó hacia ella. Se arrodilló y le tomó la mano con firmeza, pero sin dureza. No. No hiciste nada malo. La abrazó. Sintió el corazón de Alma latir acelerado. Y entonces supo que tenía que sacarla de allí. Lo que fuera que era ese proyecto, ya no importaba. No era un arma. No era una pieza de propiedad. Era su hija. Pasaron la noche en silencio. Él vigilando. Ella durmiendo pegada a su pecho, como si temiera desaparecer si se alejaba. A las 3:12 de la madrugada, los sensores externos se encendieron con un leve zumbido. Movimiento en el perímetro. Alguien estaba rastreando la señal perdida. Mateo se puso de pie, con el rifle en la mano, el cuerpo tenso. La niña dormía aún, sin saber que el mundo se les acercaba con garras afiladas. 3 figuras se movían en la azotea contigua. Formas altas, delgadas, con ojos brillantes que se iluminaban en la negrura. No eran humanos. Ni policías. Ni ladrones. Eran unidades de recuperación. Y venían por ella. Pero para alcanzarla, primero tendrían que pasar por él. La noche se volvió densa. Las luces de la ciudad, tan lejanas desde aquel piso 28, parecían apagarse una a una como si bruma alta misma supiera lo que estaba por ocurrir. Mateo se movía con rapidez pero en silencio. Revisaba cada ventana, cada punto de acceso, mientras su mente calculaba posibilidades, rutas de escape, tiempos de respuesta. Sabía que la señal de rastreo de Alma había sido interceptada. Y esos seres allá afuera no eran simples soldados. Eran de los otros. Fríos. Sin rostro. Sin alma. Los drones de recuperación. Los había enfrentado antes en los días más oscuros del conflicto del cinturón exterior. Unidades biotecnológicas de rastreo y captura. Implacables. Precisas. Y brutales si el objetivo no cooperaba. Alma despertó cuando él colocaba el explosivo silencioso en el marco inferior de la ventana de emergencia. ¿Qué pasa?,
¿Papá? Murmuró. Esa palabra, papá, lo atravesó como una lanza cada vez que la oía. No por el dolor, sino por el peso, por el juramento que implicaba. Se acercó a ella y la levantó en brazos. Nos vamos. Ahora. Ella no protestó. Se aferró a su cuello con los brazos delgados. Su calor era tenue, pero real. Mateo activó el detonador y la ventana se abrió con un leve estallido. El aire húmedo y frío lo golpeó en la cara. Sin perder tiempo, saltó al andamio del edificio contiguo. Abajo, la ciudad rugía. Alarmas lejanas. Sirenas. Voces que no les pertenecían. Pero arriba, en la noche, solo se oían pasos metálicos en el techo. Los drones ya estaban dentro. Mateo descendió por los tubos de metal como si su vida dependiera de ello, porque era verdad. La niña no dijo ni una palabra, su respiración era rápida, pero sus ojos estaban abiertos, atentos. Sabía que algo estaba mal, aunque no comprendiera todo. Cuando alcanzaron el nivel 10, Mateo activó una puerta de servicio con su viejo código militar. Todavía funcionaba. El corredor los recibió con luces titilantes y el eco de un lugar olvidado por todos. Bajaron 2 niveles más, atravesaron un túnel abandonado de carga, y llegaron a una entrada cubierta por escombros. Más allá estaba el descenso al nivel 13. El infierno subterráneo. Cierra los ojos, Alma. Lo que vas a ver abajo, no es para ti, dijo él. Pero ella no lo cerró. El ascensor oxidado descendió temblando, y a medida que se adentraban en la oscuridad, el silencio comenzó a llenarse con murmullos distorsionados. Gemidos. Risas apagadas. Gritos que nadie había escuchado en años. El nivel 13 era territorio de los olvidados. Mutantes de guerra. Víctimas de experimentos fallidos. Seres que el gobierno había negado públicamente. Y sin embargo, seguían allí abajo, sobreviviendo en los túneles, deformados por la ciencia, odiando la luz, odiando el mundo. Mateo sabía que era una locura bajar con una niña allí. Pero también sabía algo más. Esos seres no obedecían al gobierno. Ni a los drones. Si podían atravesar ese lugar, tal vez nadie los seguiría. El ascensor se detuvo con un crujido. La puerta chirrió al abrirse. La oscuridad era espesa. El aire olía a óxido, sudor y putrefacción. Quédate detrás de mí, dijo él. Avanzaron. Pasaron frente a una figura encorvada que murmuraba números sin sentido. Luego por una mujer sin cabello, con ojos de plata y piel gris. Ninguno atacó. Solo observaban. Como si supieran que Alma no era como los demás. Y entonces uno de ellos se acercó. Alto, delgado, con cicatrices por todo el rostro y tubos conectados a la columna. La niña brilla, dijo, con una voz áspera como metal raspado. No pertenece aquí. Pero tú sí, hombre roto. Mateo levantó el rifle. No venimos a quedarnos. Solo a cruzar. El mutante lo observó largo rato. Luego dio un paso atrás y señaló un túnel angosto. Esa salida te llevará al respiradero de las antiguas fábricas. Si mientes, no vivirás para arrepentirte. Pasaron. El túnel era estrecho. Mateo tuvo que agacharse con Alma en brazos. Cada sonido, cada goteo del techo, se sentía como una amenaza. Pero no retrocedió. Después de lo que pareció una eternidad, vieron luz al fondo. Un tenue resplandor azul. Estaban cerca. Mateo se impulsó hacia la salida con renovada fuerza. El aire cambió. Menos viciado. Más seco. La salida estaba allí. Al salir a la superficie, Alma levantó la cabeza. El cielo seguía gris, pero el amanecer asomaba. ¿Estamos a salvo?, preguntó ella. Mateo la dejó en el suelo. Se arrodilló a su altura. Le limpió el rostro con un trozo de tela. Por ahora, sí. Ella se le abrazó. Y por un segundo, todo se detuvo. Hasta que el zumbido agudo resonó desde lo alto. Un dron de vigilancia. Había sobrevivido. Y ahora los observaba desde el cielo. Grabando. Transmitiendo. Mateo levantó la vista con el ceño fruncido. No había más lugar a donde correr. Pero tampoco pensaba rendirse. La lucha apenas comenzaba. La mañana había llegado, pero no con esperanza. No con descanso. Mateo y Alma se ocultaban ahora entre las ruinas oxidadas de lo que una vez fue una fábrica de ensamblaje orbital. Un mar de escombros industriales, cristales rotos y esqueletos metálicos que aún olían a aceite y a guerra.
Los techos estaban derrumbados y las estructuras se inclinaban como gigantes moribundos. Mateo encontró una sala de control subterránea, sellada por una compuerta mecánica que forzó con herramientas improvisadas. Allí, entre polvo y viejos monitores cubiertos de hollín, instaló a Alma sobre una manta. Ella no se había quejado ni una sola vez. Pero estaba pálida. Su energía parecía apagarse lentamente. El escáner manual lo confirmaba. El implante estaba generando una sobrecarga interna. Sus constantes vitales se mantenían estables, pero cada vez que el pulso azul del artefacto brillaba, Alma se estremecía. Sus sueños eran febriles. Murmuraba palabras en idiomas que Mateo no conocía. Nombres, códigos, fragmentos de algo que no era suyo, como si otra mente respirara dentro de la suya. Mateo la cubrió con una manta más gruesa y se sentó a su lado. Encendió una lámpara de mano y buscó entre los archivos oxidados de la terminal. Muchos estaban corruptos. Pero uno, bajo la etiqueta de protocolos restringidos, todavía funcionaba. Se abrió una imagen. Un rostro. Una mujer de cabello trenzado, mirada severa, uniforme gris. El archivo decía, Doctora Lucía Ortega, supervisora del proyecto Alma. El corazón de Mateo se aceleró. Revisó los archivos adjuntos. Videos fragmentados. Registros de voz. El modelo Alma es único. Su diseño neural es adaptable, capaz de absorber información genética y cultural por contacto directo. Puede aprender en días lo que otros tardarían años. Pero no es solo un arma. Está viva. Más de lo que nos atrevemos a admitir. La voz de la doctora era firme. Pero al final del registro, un temblor la quebraba. Y si llega a vincularse emocionalmente con alguien, si crea un lazo, no podremos desconectarla sin destruirla. Mateo cerró los ojos. El nudo en su garganta se hizo más profundo. Ella lo había elegido. Le había dicho papá. Y con ello, había sellado un vínculo que, según los datos, era irreversible. No se trataba solo de protegerla del gobierno o de los drones. No se trataba de ocultarla. Era algo más terrible. Si la querían de regreso, la destruirían para extraer lo que llevaba dentro. Porque ese implante no era solo un rastreador. Era un recipiente. Y ella, sin saberlo, era la única clave para acceder al protocolo dormido. Mateo se arrodilló junto a ella. Le apartó el cabello húmedo de la frente. La niña dormía inquieta, moviendo los labios sin emitir sonido. La luz parpadeó. Un ruido metálico retumbó en el exterior. Una presencia. Tomó su arma, apagó la lámpara y activó la visión térmica. Una figura caminaba entre los escombros. Humana. Mujer. Avanzaba con paso firme, revisando el perímetro. Llevaba una armadura liviana, una capa oscura y un transmisor colgado al cuello. Mateo le apuntó desde una grieta. Pero entonces la mujer alzó las manos, despacio, y habló sin levantar la voz. Mateo Valdés. Fuiste comandante del Escuadrón Gris. Táctica de guerrilla, rango oficial. 7 misiones clasificadas. Te tengo en todos mis archivos. No vine a matarte. Mateo no bajó el arma. ¿Quién eres? Lucía Ortega. El nombre golpeó el aire como un disparo. Mateo salió de la sombra, sin dejar de apuntarla. Ella lleva tu nombre en el cuello. Tu marca. Tu maldita creación. La mujer respiró hondo. No se defendió. Lo sé. Por eso estoy aquí. Alma comenzó a quejarse detrás, como si su cuerpo reaccionara al nombre de la científica. Lucía la oyó y su rostro se contrajo de angustia. Necesita estabilización. Si no la ayudamos pronto, su cerebro colapsará por la presión de datos. Está vinculada a ti, y eso la mantiene viva. Pero no por mucho tiempo. Mateo se interpuso, cubriéndola con el cuerpo. No voy a entregártela. No quiero llevármela. Quiero salvarla. Y tú eres la única razón por la que sigue resistiendo. ¿No ves lo que hiciste, Mateo? Tú la hiciste humana. Silencio. El corazón de Mateo latía con fuerza. Alma gemía, temblaba. El resplandor en su cuello era cada vez más intenso. Dime qué tengo que hacer, dijo él, con voz quebrada. Lucía se acercó lentamente. Sacó un pequeño módulo del interior de su cinturón. Con esto puedo desconectar el núcleo del implante. Anular su función como receptor. Pero si fallo, si me interrumpe la señal central, ella morirá. Entonces no vas a fallar, respondió Mateo.
Ambos se arrodillaron junto al cuerpo tembloroso de la niña. Lucía colocó el módulo en la base del implante, cerró los ojos, y comenzó a trabajar. Sus dedos se movían como si rezara. Códigos, comandos, pulsos eléctricos. Todo en silencio. Mateo sostenía a Alma. Le hablaba en voz baja. Le contaba historias que no recordaba haber vivido. Le prometía cosas que tal vez nunca podría cumplir. Pero ella lo escuchaba. Aún inconsciente. Su cuerpo respondía al calor de su voz. A la fuerza de sus brazos. Lucía hizo un último ajuste. El módulo emitió un sonido suave. El resplandor del implante se apagó. No del todo. Pero su brillo disminuyó. Alma exhaló un suspiro profundo. Como si el mundo la hubiera soltado al fin. Mateo la abrazó con fuerza. Lucía se dejó caer hacia atrás. Exhausta. No puedo volver con ellos. Me buscarán. Pero si me quedo contigo, quizás tengamos una oportunidad de escapar de todo esto. Mateo no respondió de inmediato. La miró. Y luego miró a Alma, que dormía más tranquila. No eran un equipo. No eran una familia. Pero tal vez, solo tal vez, estaban empezando a serlo. El silencio posterior a la intervención fue engañoso. Alma dormía profundamente, su pecho subiendo y bajando con suavidad, y el implante, aún visible en su cuello, ya no latía como un corazón ajeno. Sin embargo, Mateo no se permitió descansar. Afuera, el mundo no se había detenido. Las máquinas no olvidaban. El sistema nunca perdía el rastro. Lucía terminó de sellar el módulo externo con una capa de gel protector. Luego se apartó y se quedó sentada contra una pared, mirando a Alma como quien contempla la prueba de un pecado demasiado humano para nombrarse. ¿Qué eres tú para ella?, preguntó de pronto, rompiendo el silencio. Mateo no respondió de inmediato. Apoyó el rifle contra su muslo y observó a la niña en la penumbra. Sus cabellos oscuros, sus manos pequeñas, su respiración inocente, nada de eso sugería el poder que había dentro de ese cuerpo tan frágil. Soy lo que ella me pidió que fuera, dijo finalmente. Y eso basta. Lucía bajó la mirada. No porque dudara, sino porque esas palabras pesaban más de lo que podía admitir. Ella conocía el verdadero alcance del proyecto Alma, pero ver a la criatura en carne y hueso, ver la humanidad en sus gestos, los derrumbaba todo. Pasaron horas sin hablar. Solo el sonido lejano del viento a través de las paredes rotas y el zumbido esporádico de drones de reconocimiento. Al anochecer, Lucía se acercó al antiguo panel de la sala de control y lo activó con un código manual. Tras unos segundos, el monitor principal mostró un mapa satelital de la zona. La fábrica estaba rodeada. Tenemos que salir esta misma noche, dijo ella. Están desplegando unidades de contención. No vendrán a negociar. Ya no quieren a Alma viva. Saben que la desconectamos. Y eso los hace peligrosos. Mateo se puso de pie. ¿A dónde? Lucía lo miró con una expresión tensa, mezcla de culpa y determinación. Hay una estación oculta bajo las ruinas del canal industrial. Nivel 0. Allí hay un núcleo antiguo, un generador que puede emitir un pulso EMP de corto alcance. Lo suficiente para cegar sus sensores por unos minutos. Después, corremos. Mateo no lo pensó mucho. Preparó el equipo, ajustó su cinturón, cargó 2 rifles de reserva. Despertó a Alma con suavidad. Ella abrió los ojos lentamente, aún débil, pero con una dulzura que lo dejó sin aliento. ¿Te vas?, preguntó ella, adormilada. No. Venimos contigo, respondió él, tomándola en brazos. Todos juntos. Caminaron por los túneles sin luz. El sonido de sus pasos era un eco apagado, arrastrado por la humedad y la electricidad estática que colgaba en el aire. Lucía lideraba el camino con un visor infrarrojo, deteniéndose cada pocos metros para verificar el rumbo. Las paredes estaban cubiertas de moho, sangre seca y símbolos antiguos de advertencia. Aquello había sido una zona de pruebas hace más de 20 años. Y nadie la había limpiado desde entonces. Pasaron por un corredor donde el suelo crujía bajo sus pies. Mateo bajó la mirada. Estaba pisando restos humanos. Huesos calcinados. Ropas fusionadas al concreto. Aquí destruyeron un lote anterior a Alma, murmuró Lucía, con los labios apretados. Copias fallidas. Sin identidad. Sin voz. Ella no es una copia, respondió Mateo sin girarse. Es una vida. Cuando llegaron a la cámara del generador, el aire era espeso, cargado de energía.
La estructura metálica central aún vibraba con electricidad residual. Lucía se acercó al panel lateral y comenzó a trabajar. Tenía solo 3 minutos para desatar el pulso, y otros 2 para huir antes de que las máquinas reiniciaran. Mateo se colocó junto a la puerta, Alma protegida tras él, sus ojos abiertos y silenciosos, como si supiera que algo se avecinaba. Ella no lloraba. Nunca lo hacía. Era como si en su interior supiera que las lágrimas no bastaban. Estoy lista, anunció Lucía. Hazlo. El panel emitió una serie de luces intermitentes. Luego una vibración sorda recorrió la tierra. Las paredes temblaron. El generador estalló en una onda azul que se expandió con fuerza, atravesando roca y acero, silenciando señales, desactivando sensores, apagando todo lo que estuviera conectado a la red de vigilancia. Ahora, gritó Lucía. Salieron corriendo por el túnel lateral. Mateo cargaba a Alma con fuerza, esquivando cables colgantes, escalando plataformas rotas, impulsado solo por la necesidad de mantenerla viva. La adrenalina le ardía en las venas. La oscuridad no era un obstáculo. Era su aliada. Arriba, en la superficie, la ciudad temblaba. Un apagón parcial se extendía por los sectores cercanos. Las unidades de contención se detenían, confundidas. Sus circuitos intentaban restablecer la conexión. En medio del caos, entre columnas derrumbadas, Mateo vio el pasadizo que buscaban, una compuerta oxidada que daba a las rutas de drenaje más antiguas. Tras ella, la salida. Estaban a metros de cruzarla cuando una sombra cayó frente a ellos. Un hombre alto, con uniforme negro, y una máscara que reflejaba las luces como un espejo sin fondo. Llevaba un bastón de mando, y lo arrastraba por el suelo con lentitud. Detrás de él, 2 figuras más, armadas con lanzadores iónicos. «Devuélveme a la niña», dijo la voz modulada detrás de la máscara. «No es tuya». Mateo no se detuvo. «Tampoco es tuya». El hombre movió la cabeza con leve decepción. «Entonces no saldrás de aquí con vida». Lucía gritó una advertencia, pero ya era tarde. Las luces del bastón se encendieron. El suelo estalló en una trampa eléctrica que rodeó a Mateo y lo hizo caer de rodillas. Alma cayó con él, pero no gritó. Se arrastró hacia su pecho, temblando. «Papá», susurró. La palabra fue un disparo de energía. Mateo se levantó, las piernas aún convulsionando, los músculos al borde del colapso. No por furia, ni por venganza. Por ella. Con un rugido, se lanzó contra el enemigo. Disparó con precisión. Rodó entre metralla. Tomó a Alma en brazos otra vez, sangrando de una pierna, pero sin rendirse. Lucía cubrió la retirada, activando una carga de humo que cegó el pasillo por segundos. Suficiente. Cruzaron la compuerta. El túnel se cerró detrás. La explosión selló la entrada. Respiraron con dificultad. Afuera, el amanecer se asomaba por el horizonte. Mateo cayó de rodillas, con Alma entre los brazos. Ella le tocó el rostro manchado de sangre y suciedad. ¿Ganamos? Él la miró, sonriendo con dificultad. Todavía no. Pero estamos más cerca. Lucía se arrodilló junto a ellos. Exhausta. Herida. Y por primera vez desde que la guerra de las máquinas había comenzado, 3 personas, en medio de la nada, se miraron y supieron que el mundo ya no era el mismo. Porque ahora, había algo por lo que valía la pena luchar. El túnel los llevó lejos. Más de lo que Mateo imaginaba. A medida que ascendían por pasadizos ocultos entre roca y acero, la ciudad quedaba atrás como un recuerdo lejano. Las luces de bruma alta se desvanecían en la distancia, reemplazadas por el murmullo de la naturaleza silvestre, esa que sobrevivía entre ruinas y torres colapsadas. Lucía se apoyaba contra la pared, con una herida en el costado. No era grave, pero sangraba con persistencia. Mateo le había improvisado un vendaje con parte de su camisa. La doctora apenas se quejaba. Su mirada seguía centrada en Alma. Y Alma, ya no parecía la misma niña que habían encontrado bajo la lluvia. Su piel tenía un leve resplandor interno, como si la energía contenida en su interior hubiera encontrado un nuevo equilibrio. Caminaba por sí sola, aunque con pasos lentos. Sonreía con timidez. Y de cuando en cuando, buscaba la mano de Mateo como si fuera su ancla, su promesa. Después de una hora de marcha, encontraron una vieja estación hidroeléctrica abandonada. El sistema aún funcionaba con generadores solares. Había agua potable, comida almacenada, y una red subterránea no conectada a ningún satélite. Era, por fin, un lugar seguro.
Los siguientes días pasaron como un suspiro. Mateo reparó las defensas exteriores, instaló sensores de movimiento, reconstruyó una de las habitaciones como dormitorio para Alma. La niña decoró las paredes con dibujos hechos en papel reciclado. Casas, árboles, una figura alta con barba y chaqueta, y una niña con un lazo en el cabello. Lucía instaló un pequeño laboratorio y comenzó a investigar cómo estabilizar completamente el implante de Alma. Había esperanza, mucha más de la que se permitía mostrar. Pero lo que más la sorprendía era cómo respondía la niña al afecto, a los cuidados simples, al contacto humano. No había error en los datos. Mientras Alma se sintiera amada, la inteligencia artificial dentro de ella no tendría dominio. En una tarde tranquila, Alma se acercó a Mateo con una flor en la mano. Una flor sencilla, nacida entre las piedras. Para ti, dijo, sonriendo. Porque tú me haces sentir que existo. Mateo la abrazó con fuerza. No dijo nada. No necesitaba decirlo. La paz, sin embargo, no duraría eternamente. Una noche, mientras dormían, una señal desconocida activó los sensores del perímetro. Lucía fue la primera en despertar. Mateo ya tenía el arma en las manos cuando ella llegó al centro de control. En la pantalla apareció una transmisión. Unidad de negociación no hostil. Requiere audiencia con el sujeto Alma. Comunicación segura. No se permitirá uso de fuerza. Era extraño. El gobierno no pedía permiso. Nunca lo hacía. Mateo dudó. Lucía tomó el micrófono y respondió con voz firme. Identifíquense. La pantalla parpadeó. Apareció el rostro de una mujer de edad avanzada, con insignias diplomáticas y un semblante serio. Soy la ministra Elena Vargas. Hablamos en nombre del nuevo Consejo de Transición. El anterior régimen ha caído. El proyecto Alma fue cerrado. Pero necesitamos saber que la niña está a salvo. No venimos por ella. Venimos a pedir perdón. Mateo no lo creía. Nadie lo creía. Pero al día siguiente, cuando llegaron los 3 emisarios desarmados y vieron a Alma correr entre los árboles, reír, ensuciarse las rodillas con barro, jugar con un cachorro robótico descompuesto que Mateo había reparado, lloraron. Y se arrodillaron. No por obediencia, sino por redención. Creímos que era un arma, dijo Elena, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Pero ustedes la convirtieron en una niña. En una hija. En una esperanza. Mateo no les permitió llevársela. Pero aceptó una oferta diferente: anonimato, protección, libertad. Nadie los tocaría. Nadie los buscaría. Y con ello, se cerró la última amenaza. Pasaron los meses. Alma aprendía a leer con libros rescatados. Cultivaban sus propios alimentos. Mateo enseñaba a la niña a trepar árboles, a construir refugios, a encender una fogata sin tecnología. Lucía reía más. Sus cicatrices comenzaban a sanar desde dentro. Y una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, Alma se sentó entre ellos dos, con una libreta en la mano. Estoy escribiendo una historia, anunció. ¿Sobre qué? Preguntó Lucía, sonriendo. Sobre una niña que nació para destruir, pero que aprendió a amar, porque un día, bajo la lluvia, alguien la abrazó y no la dejó sola nunca más. Mateo la besó en la frente. ¿Y cómo termina? Le preguntó con voz suave. Alma lo miró. Luego miró el horizonte. Y sonrió. Con un abrazo. Uno que nunca se termina. Esa noche, durmieron los 3 juntos bajo el mismo techo, rodeados por el canto de los grillos y el susurro del viento entre las hojas. No había amenazas. No había oscuridad. Solo la paz. Y el amor que crearon juntos. Fin.